Es el año 2020. A 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, a bordo de la Estación Espacial Internacional, un astronauta desliza un escáner de ultrasonido por su propio cuello. Sí, algo que, digamos, era un examen de rutina. Exacto. Algo puramente protocolario para estudiar cómo se comportan los fluidos corporales en microgravedad. Pero, la imagen que aparece en el monitor no tiene absolutamente nada de rutinaria. Para nada. Hay una masa oscura bloqueando el flujo. Una trombosis venosa profunda. O sea, un coágulo de sangre alojado directamente en la vena yugular interna. Un hallazgo que, bueno, de haber ocurrido en cualquier hospital aquí en la Tierra, encendería todas las alarmas de inmediato. Totalmente. Porque si un fragmento de ese coágulo se desprende y, no sé, viaja hacia los pulmones, las consecuencias son letales. Ahora, imaginemos trasladar esa emergencia médica a un entorno de gravedad cero. ¡Wow! Flotando en el vacío, donde los suministros son súper limitados y el hospital más cercano está, literalmente, en otro planeta. Esa imagen, la de una fragilidad biológica extrema, en medio de la maquinaria más avanzada de la historia humana, nos trae directamente al día de hoy. Miremos el calendario. Es 1 de abril de 2026. Un día histórico. Así es. En este preciso instante, el monumental cohete SLS aguarda en la plataforma de lanzamiento para iniciar la misión Artemis II. Y la gran diferencia de hoy, lo que verdaderamente separa esta misión de, digamos, las pruebas robóticas anteriores, es la tripulación. Exacto. Se está introduciendo en esa maquinaria perfecta la variable más caótica y, bueno, fascinantemente impredecible que existe: el cuerpo humano. Lo cual multiplica el nivel de complejidad diagnóstica y operativa de una forma exponencial. No es solo cuestión de encender motores. Ajá. Es la validación absoluta de los sistemas de soporte vital para esta nueva era espacial. Y de eso trata nuestra inmersión analítica de hoy. Tenemos sobre la mesa una verdadera montaña de documentos, investigación clínica y reportes confidenciales sobre la arquitectura biomédica y operativa de la misión Artemis II. Un material fascinante, la verdad. Súper fascinante, porque el objetivo no es repasar un manual de ingeniería aburrido, sino desentrañar el desafío supremo. O sea, cómo mantener a 4 personas vivas, cuerdas, infuncionales en el entorno más hostil que conocemos. Así que, a ver, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y para empezar con el pie derecho, creo que hay que desprendernos de la idea de que esto es, una réplica nostálgica del programa Apolo. ¡Claro! No es el Apolo de nuestros abuelos. Exactamente. Antes de analizar las válvulas de la cápsula Orion o el hardware, necesitamos mirar a los individuos que van dentro. Su simple presencia obliga a rediseñar toda la matemática operativa de la misión. Y es una tripulación muy particular. Leyendo las fuentes, la suma de experiencias que traen es vital para la investigación médica. Sí, por ejemplo, Christina Koch. Ajá. Ella acumuló 328 días consecutivos en el espacio, ¿no? Así es. Su cuerpo es básicamente un registro clínico invaluable sobre la exposición prolongada a la microgravedad. Y junto a ella van Victor Glover, que es un súper especialista en maniobras complejas, y Jeremy Hansen. Que marca un hito para Canadá en la exploración lunar. Correcto. Y por supuesto, el comandante Reed Weissman. Pero, juntar a este equipo de élite no fue solo cuestión de revisar sus currículums. En los documentos hay referencias constantes a un estándar médico de la NASA, el NASA STD 3001. Y la verdad parece increíblemente restrictivo. ¿Lo es? ¿Es implacable? Da la impresión de que buscan un nivel de garantía física casi inhumano antes de siquiera dejarlos acercarse a la plataforma. Bueno, es un estándar implacable por pura necesidad. El objetivo principal de ese estándar es reducir el riesgo de una incapacitación repentina a cifras cercanas a cero. Por eso, el paso previo e innegociable antes del despegue de hoy fue el Programa de Estabilización de la Salud. Que suena muy técnico, pero básicamente es una cuarentena, ¿verdad? Exacto. Hablamos de una cuarentena estricta de 14 días bajo condiciones de aislamiento casi absolutas. ¡Wow! Incluso el personal terrestre esencial que interactuaba con ellos debía mantener un distanciamiento físico extremo y portar mascarillas de alta filtración en todo momento. O sea, para bloquear cualquier amenaza de enfermedad respiratoria o alguna infección estomacal. Sí,
cualquier patógeno entérico o respiratorio. Haciendo una analogía terrestre, para quienes nos escuchan, imaginemos la preparación para un viaje en carretera larguísimo, cruzando un desierto a bordo de una minivan con las ventanas totalmente selladas. Es una buena imagen. Si un pasajero entra al vehículo con un simple resfriado, o peor, un virus estomacal, la situación pasaría de ser una simple incomodidad a una catástrofe que, bueno, podría sabotear una misión de miles de millones de dólares. ¿Qué dinámica física ocurre realmente cuando alguien estornuda dentro de una cabina espacial sin ventilación natural? Lo fascinante aquí es cómo la física de fluidos transforma un problema menor en una amenaza sistémica. En la Tierra, la gravedad se encarga de que las gotas que expulsamos en un estornudo caigan rápidamente al suelo. Claro, por el peso. Exacto. Pero en microgravedad, esas gotas microscópicas, que van cargadas de patógenos, flotan indefinidamente, se dispersan en esferas perfectas, rebotan en las superficies y terminan circulando a través de los sistemas de ventilación. Y de los filtros de aire, me imagino. Sí, y al final son inhaladas por el resto de la tripulación. Es por esto que la medicina espacial moderna ha evolucionado hacia un paradigma 100% preventivo. Claro, prevenir antes que curar. Totalmente. Tratar una enfermedad infecciosa en órbita es una pesadilla logística que se prefiere evitar a toda costa. Y ya que hablamos del encierro y de esa dinámica de fluidos en el aire, pasemos un poco al entorno físico. Ya comprendimos quiénes viajan y el nivel de blindaje médico, pero ¿cómo es exactamente el hábitat de la cápsula Orión? O sea, la que los mantendrá respirando mientras son catapultados hacia la Luna. Bueno, el impulso inicial corre a cargo del Space Launch System, específicamente la configuración Block 1. ¿Qué es un monstruo de cohete? Una estructura colosal. Utiliza 4 motores RS-25 y 2 propulsores laterales de combustible sólido. Toda esta es tecnología heredada y refinada de la era del transbordador espacial. Ajá. El poder de esos motores es lo que inyectará la cápsula Orión en una trayectoria de retorno libre que va a durar 10 días. Y es días. 10 días. Cubrirán un total de 685,000 kilómetros. Se acercarán a miles de millas del lado oculto de la Luna y utilizarán la asistencia gravitacional lunar para ser lanzados de vuelta a casa. Y el regreso no es nada suave, según ley. Para nada. Reentrarán a la atmósfera terrestre a unos brutales 40,000 kilómetros por hora antes de desplegar sus 11 paracaídas. A ver, recapitulando. 10 días de viaje, casi 700,000 kilómetros recorridos. Y el volumen habitable para 4 personas adultas es aproximadamente el de una casa rodante pequeña. Sí, un camper. Leyendo los diagramas del interior en las fuentes, queda clarísimo que el lujo no fue una prioridad. Un elemento que destaca inmediatamente en los esquemas es el Sistema de Gestión de Residuos Universales. Así, la versión hipertecnológica de un inodoro espacial. Exacto, que funciona mediante un sistema de vacío superpotente para separar y dirigir líquidos y sólidos en ausencia de gravedad. Básicamente, los líquidos se ventilan al espacio y los sólidos se compactan herméticamente. Pero hay un detalle de diseño muy particular que resalta en los documentos. Los ingenieros insistieron muchísimo en agregar una puerta física para brindar privacidad. Y tiene todo el sentido del mundo. Claro, en espacios tan confinados, mantener un límite psicológico básico resulta vital para la salud mental del equipo. Además, cabe destacar la ausencia total de duchas. Nada de agua cayendo. 0. El aseo durante esos 10 días dependerá de champú seco, toallitas húmedas y, esto me pareció increíble, afeitadoras equipadas con sistemas de succión inversa. Sí, para atrapar cualquier vello antes de que flote. Exactamente, porque un pelito flotando podría terminar alojado en el ojo de un tripulante o, peor, causando un cortocircuito en el panel principal. Es que cada gramo y cada milímetro cúbico en la cabina de Orion tienen un propósito crítico. Incluso, los propios asientos integran sistemas de atenuación de impactos. Para protegerlos durante la reentrada. Sí, protegen la columna vertebral de los astronautas contra las inmensas fuerzas G durante el despegue y, sobre todo, durante el violento impacto del amerizaje en el Océano Pacífico. Pero a ver, hay que presionar un poco sobre este nivel de optimización operativa. Entiendo la logística del champú seco y el inodoro al vacío. Digamos que las cosas cotidianas están cubiertas. Ajá. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se presenta un escenario extremo?
Si dentro de esa pequeña casa rodante a mitad de camino hacia la Luna, alguien sufre, no sé, una falla cardíaca masiva, ¿cuál es el protocolo? Esa es la gran pregunta. Porque hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar en la Tierra depende del peso del médico presionando hacia abajo, pero en gravedad cero, ¿cómo se aplica fuerza sin salir volando hacia atrás? Ese es uno de los mayores dolores de cabeza de la medicina aeroespacial, te lo aseguro. La física es implacable. La tercera ley de Newton, ¿no? Exacto. A cada acción corresponde una reacción igual y en sentido opuesto. Si alguien intenta hacer compresiones torácicas flotando libremente, el único resultado será empujarse a sí mismo lejos del paciente. Saldría rebotando por la cabina. Literalmente. Para resolver esto, en la cápsula Orion, el protocolo de emergencia dicta una maniobra que parece contraria a la intuición. El reanimador debe anclar físicamente su propio cuerpo a la estructura rígida de la nave, ¡Guau! utilizando correas y arneses especiales que están fijados a las paredes o al suelo. Con esto, el rescatista logra la palanca mecánica necesaria para comprimir el esternón del compañero afectado y mantener la sangre circulando. O sea, el rescatista tiene que amarrarse a la nave antes de intentar salvar una vida. Es una imagen que altera por completo la percepción que tenemos de la medicina de urgencias. Totalmente. Sin embargo, los reportes médicos indican que el ambiente espacial no espera a que ocurra un accidente traumático para causar daño. Hay enemigos silenciosos atacando la biología de los tripulantes segundo a segundo. Sí, la falta de gravedad y la radiación ionizante conforman, digamos, una pinza destructiva y muy silenciosa. A ver, hablemos de eso. Comencemos por la fisiología básica en gravedad cero. El primer cambio drástico es el desplazamiento de fluidos. Ajá. En la superficie terrestre, el corazón bombea y la gravedad tira de los líquidos hacia las extremidades inferiores. Pero en el espacio, esa fuerza de arrastre desaparece. Entonces los fluidos suben. Sí, aproximadamente 2 litros de fluidos corporales migran desde las piernas hacia el tórax y la cabeza. Esto genera la típica cara hinchada que vemos en los astronautas. Claro, como que se ven un poco más redondos de la cara. Exacto. Pero eso esconde un peligro mucho mayor conocido clínicamente como el síndrome SANS. Sí, estaba revisando esa sección en las fuentes. Mencionan las siglas SANS, pero el mecanismo exacto detrás del síndrome parece un verdadero rompecabezas neurológico. ¿Qué le hace exactamente todo este fluido a la cabeza? Bueno, SANS significa síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial. Ese volumen extra de sangre y líquido cefalorraquídeo en la parte superior del cuerpo incrementa dramáticamente la presión intracraneal. Ok. Literalmente, el fluido empuja la parte posterior del globo ocular, aplanándolo. Ay, duele de solo imaginarlo. Es bastante extremo, al mismo tiempo que inflama el nervio óptico y dobla los vasos sanguíneos de la retina. Si esta condición no se monitorea y mitiga a tiempo, puede desencadenar cambios severos y permanentes en la visión de la tripulación. ¡Qué locura! Y ese es solo el comienzo, ¿eh? Tenemos que hablar del desgaste estructural, es decir, la pérdida ósea y muscular. Si los números de desgaste en los reportes son alarmantes, se menciona una pérdida de densidad ósea de hasta un 2% mensual. Es muchísimo. O sea, esa velocidad de deterioro dejaría pálida a cualquier forma de osteoporosis severa en la Tierra. Y la razón celular detrás de esto es fascinante. El tejido óseo no es una piedra inerte, ¿sabes? Es un tejido vivo en constante remodelación. Ajá. Que construyen hueso, los osteoblastos, trabajan en perfecto equilibrio con las células que lo reabsorben, los osteoclastos. Ok, un balance natural. Exacto. Y este equilibrio depende directamente del estrés mecánico de caminar, de saltar, de cargar peso. Pero al eliminar la gravedad, ese estrés mecánico desaparece. El cuerpo dice, ya no necesito estos huesos tan fuertes. Así es. El cuerpo, en su infinita eficiencia metabólica, interpreta que el esqueleto robusto ya no es necesario y deja de mantenerlo. Las células destructoras superan a las constructoras, disolviendo el calcio de los huesos para ahorrar energía. Increíble. Y los músculos de las piernas y la espalda sufren un destino similar de atrofia acelerada. Claro, por eso incluyen equipo de gimnasio, incluso en una cabina tan reducida. Así es. Orión cuenta con un dispositivo de ejercicio que reemplaza las pesas tradicionales por un volante de inercia o flywheel. Que es súper compacto, ¿no? Sí, es un sistema que pesa escasos 14 kilogramos, pero es capaz de generar más de 180 kilogramos de resistencia cinética.
Es la única forma de engañar a las células óseas y musculares, simulando el estrés mecánico de la Tierra mediante sentadillas pesadas o ejercicios de remo. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque frente a toda esta cascada de fallas biológicas, la lógica básica dictaría, bueno, si el cuerpo se descompensa, pues vas al botiquín médico de la nave y te tomas una pastilla, ¿no? Se soluciona con farmacología. Sería lo ideal. Tienen un inventario con analgésicos, antibióticos y coagulantes. Pero la investigación revela un giro argumental terrible, y es que el espacio profundo también ataca a las medicinas. Sí, la farmacología espacial se enfrenta a una de las barreras físicas más brutales del universo. Ajá. Más allá del campo magnético protector de la Tierra, la cápsula se expone a rayos cósmicos galácticos y eventos de partículas solares. Esta radiación ionizante atraviesa el casco de la nave y bombardea todo en su interior a nivel subatómico. Y para visualizar el nivel de daño, para quienes nos escuchan, no es un simple desgaste por temperatura o humedad. No, para nada. Es como si todas las medicinas almacenadas estuvieran sometidas a un fuego cruzado de balas microscópicas que impactan y destrozan los enlaces químicos de las moléculas. O sea, es como guardar el botiquín de primeros auxilios de la casa dentro de un horno de microondas encendido a baja potencia durante semanas. Es una analogía perfecta. Por eso, cuando un astronauta abre un envase de antibióticos meses después del lanzamiento, los compuestos activos ya se han roto. ¡Wow! Las medicinas pierden su eficacia o, en el peor de los casos, se transforman en subproductos tóxicos mucho antes de la fecha de caducidad impresa en la caja. Es un peligro enorme. Sí, y para frenar esta degradación acelerada, los ingenieros biomédicos desarrollaron una contramedida pasiva llamada DOS-Shield. Que lo mencionan bastante en los reportes. Es una innovación notable en ciencia de materiales. Se trata de empaques fabricados con una matriz de polímeros de aramida integrados con partículas de boro. Ok. Esta composición química tiene la propiedad específica de absorber y disipar la energía de los neutrones secundarios y la radiación de baja energía. Y leí que logra reducir la exposición de los medicamentos en un 11.5%. Exacto. Puede parecer un porcentaje conservador un poco bajo, ¿no? Sí, suena a poco. Pero en la viabilidad química a largo plazo es el margen exacto que separa un antibiótico funcional de una cápsula llena de polvo inerte que no sirve para nada. Claro. Y es vital entender que la NASA no diseñó el empaque DOS-Shield, ni los arneses de reanimación, ni la estricta cuarentena previa simplemente adivinando los riesgos en un pizarrón. No, para nada. Las fuentes los subrayan de manera súper contundente. Cada uno de estos protocolos médicos de Artemis C2 está escrito con las crisis y el sufrimiento de misiones previas. Y si conectamos esto con el panorama general, la exploración espacial siempre ha avanzado mediante una curva de aprendizaje clínico sumamente dolorosa. Sí. Uno de los episodios fundacionales ocurrió durante el programa Apolo. En la misión Apolo 7, el comandante Wally Schirra abordó la cápsula incubando una infección en las vías respiratorias superiores. Un resfriado, vaya. Un simple resfriado, sí. Pero lo que en la Tierra es una molestia menor, en microgravedad se transformó en un suplicio absoluto. Sin gravedad para drenar la mucosidad hacia la garganta, los senos paranasales se le llenaron de fluido. ¡Ay, qué horrible sensación! Creando una presión constante y agonizante dentro del cráneo. Schirra agotó las reservas de pañuelos y de descongestionantes casi de inmediato. Me imagino. El dolor era tan agudo que su estado de ánimo colapsó por completo, generando una tensión tal que la tripulación prácticamente dejó de cooperar con las directrices del control de misión en Houston. O sea, un verdadero motín orbital desencadenado por un resfriado común. Esa anécdota le da un sentido de urgencia absoluto a los 14 días de encierro preventivo que la tripulación actual acaba de cumplir, ¿no? Totalmente. Y no fue el único aviso histórico que tuvieron. ¿Qué más pasó? En la misión Apolo 15, el agotamiento extremo y la intensa carga térmica de los trajes espaciales durante las caminatas lunares provocaron que 2 astronautas perdieran cantidades críticas de potasio a través del sudor. El potasio es clave para el corazón. Exactamente. Esa deficiencia electrolítica les causó arritmias cardíacas en pleno vuelo. Imagínate el susto. ¡Qué miedo! Sin embargo, el catalizador definitivo que modernizó el botiquín de la misión de hoy nos regresa a la historia con la que abrimos esta inmersión analítica. El coágulo en la vena yugular detectado en 2020. Un diagnóstico de película de suspenso a 400 kilómetros de altura.
Actuar como paciente aterrorizado y, de forma simultánea, operar el ecógrafo bajo las órdenes remotas de un médico terrestre debió ser una experiencia psicológicamente agotadora. Vio las reglas logísticas para siempre. ¿Por qué? Bueno, la telemedicina funcionó para el diagnóstico, pero el inventario a bordo de la Estación Espacial Internacional era inadecuado. Intentaron utilizar enoxaparina inyectable, Ajá. lo que en microgravedad introduce el riesgo crítico de inyectar burbujas de aire letales en el torrente sanguíneo, ya que, bueno, los fluidos en las jeringas se comportan de manera totalmente impredecible flotando por ahí. Claro, no sabes dónde está la burbuja de aire. Exacto. La NASA tuvo que lanzar de emergencia una nave de reabastecimiento cargada con apixaban, que es un anticoagulante en tabletas, para poder estabilizar definitivamente la situación. Literalmente un rescate de farmacia a domicilio mediante un cohete espacial. Es una locura. Es fascinante. Y gracias a esa crisis médica en 2020, el inventario a bordo de la cápsula Orión en Artemis II ha cambiado drásticamente. Ya van preparados. Sí. El entrenamiento con equipos de ultrasonido vascular ahora es un requerimiento súper riguroso y los anticoagulantes orales de última generación forman parte innegociable del botiquín médico. Digamos que la nave de hoy lleva respuestas a los problemas de ayer. Curar a base de sustos y mucha ciencia. Así es. Pero toda esta red de seguridad hipercompleja, o sea, desde tratar coágulos mediante telemedicina y fabricar escudos de boro para los medicamentos, hasta la rigurosa cuarentena de hoy, apunta a un objetivo inmensamente superior a simplemente dejar otra bota marcada en el polvo lunar. Definitivamente. Revisando la arquitectura del programa en los documentos, queda clarísimo que la misión lunar actual es, en esencia, un banco de pruebas. Artemis II es el simulacro general para Marte. Absolutamente. El programa Artemis está diseñado estructuralmente en 3 grandes fases evolutivas. La fase 1, donde nos encontramos hoy, abarca las misiones Artemis 1 y 2. Que están enfocadas en pruebas de esfuerzo extremo. Exacto. Pruebas de esfuerzo y validación de sistemas de soporte vital humano en órbita lunar. Luego, la fase 2 incluye Artemis 3 y EBT, marcando los aterrizajes tripulados y la fase inicial de construcción de la estación Gateway, en la órbita lunar. Ok, ya una base orbitando la Luna. Y finalmente la fase 3 establece el Artemis Basecamp, que es una presencia humana sostenida en el polo sur lunar. ¡Wow! Utilizando hábitats presurizados e incluso probando reactores nucleares de superficie para el año 2028. La Luna no es el destino final, es el laboratorio interplanetario indispensable. Es como un taller de supervivencia a escala cósmica. Y el salto hacia Marte introduce un factor que ninguna misión lunar puede replicar completamente. Hablo de la física de las comunicaciones. Ese es el gran tema. Un viaje a Marte implica un tránsito de ida y vuelta que durará aproximadamente 3 años en total. 3 años. Pero el desafío médico más aterrador no es la distancia física en sí, sino el abismo de tiempo que genera en las comunicaciones. La señal de radio viajando a la velocidad de la luz tardará hasta 20 minutos en recorrer la distancia entre Marte y la Tierra. Y esto cambia por completo las reglas de supervivencia. Totalmente. Imaginemos el escenario del coágulo en la yugular que hablábamos, o un corte profundo, pero rumbo a Marte. Se emite el llamado de auxilio. Habrá que esperar 20 largos minutos con una emergencia médica activa, solo para que el mensaje llegue al control de misión. Ajá. El equipo médico terrestre analiza la situación, emite una indicación de tratamiento y esa respuesta tardará otros 20 minutos en regresar a la nave. Estamos hablando de 40 minutos de silencio absoluto mientras alguien sangra o no puede respirar. Y esto plantea una pregunta importante y quizás el mayor reto de la ingeniería médica futura. La necesidad imperante de una autonomía médica absoluta. Tienen que ser sus propios doctores. Exacto. Las futuras tripulaciones marcianas no podrán depender de un diagnóstico por telemedicina en tiempo real. Tendrán que confiar en diagnósticos asistidos por inteligencia artificial a bordo, sistemas de impresión 3D de herramientas quirúrgicas y, una capacidad para sintetizar fármacos en la propia nave. Deberán convertirse en su propio hospital de alta especialidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que mientras las cámaras globales enfocan los inmensos motores del cohete SLS encendiéndose para impulsar a esta tripulación de 4 pioneros hacia la Luna, ¿el verdadero espectáculo no está en el empuje mecánico? No,
El verdadero espectáculo ocurre a nivel celular y de sistemas. Exactamente. Estamos presenciando los cimientos operativos, biológicos y psicológicos necesarios para dar el salto evolutivo más grande de la historia. Artemis II es la escuela de supervivencia para convertir a la humanidad en una especie verdaderamente multiplanetaria. Y el nivel de resiliencia y adaptabilidad requeridos es exactamente lo que se está validando en el espacio profundo mientras hablamos ahorita. Para quienes nos escuchan, mientras siguen los pormenores del despegue y la trayectoria, resulta súper fundamental recordar por qué este aluvión de datos biomédicos importa a nivel personal. Aunque hablemos de galaxias y gravedad cero, en el núcleo de esta misión habita la tenacidad del cuerpo humano. Es una demostración de cómo nuestra biología es capaz de soportar lo insoportable y adaptarse a entornos mortales, siempre y cuando la investigación científica y la prevención técnica le brinden un escudo adecuado. Y me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocador al respecto, si me permites. ¡Adelante! ¡Claro! A lo largo de nuestro análisis de hoy, vimos cómo las condiciones extremas obligan a desarrollar soluciones radicales. La necesidad de proteger compuestos químicos bajo radiación ionizante engendró materiales avanzados como el Dosis Shield. Ajá. Y la urgencia de contrarrestar el deterioro muscular y óseo acelerado en órbita está empujando a los científicos a entender los mecanismos celulares de los osteoclastos a un nivel sin precedentes. Ok, ¿y a dónde vamos con esto? Bueno, cabría preguntarse cómo estos avances espaciales transformarán la medicina clínica en las próximas décadas aquí abajo. Ah, claro. De la tercera edad. La estabilización farmacéutica podría revolucionar el envío de vacunas y medicamentos vitales hacia zonas de desastre o, no sé, comunidades remotas que carecen de refrigeración. Es una excelente perspectiva. Paradójicamente, las herramientas forjadas para conquistar el vacío del espacio profundo podrían albergar la cura para nuestras dolencias más terrenales. Una ironía bellísima para cerrar nuestro análisis. Las respuestas a las fragilidades médicas de la Tierra se están descifrando en el ambiente más implacable y oscuro que podamos concebir. Hemos dejado claro que el viaje de hoy ya no es solamente sobre propulsión y matemáticas exactas, es el arte clínico de preservar y proteger la abrumadora complejidad de la vida humana más allá de nuestra atmósfera. Ha sido un privilegio enorme desempacar esta inmersión analítica. Mantengan siempre la curiosidad despierta, sigan haciendo grandes preguntas y no dejen de mirar hacia arriba. Hasta la próxima.